buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los debates de la televisión de Ferrol. Hoy nos centramos en la ría ferrolana y además en sus mariscadores. Esta noche vamos a analizar la situación de esta zona desde que se prohibió esa extracción de marisco cuando no conseguía la clasificación exigida por la Unión Europea, pasando por el sistema de reinstalación hasta centrarnos en la actualidad, que recordemos comenzábamos ya este año con un cambio de catalogación de la zona, pasaba de zona C a zona B. Pero la situación de futuro del Banco de Aspías preocupa y mucho al sector marisquero, cuyos patrones mayores llegaron a trasladar sus problemas a la conselleira de Mar, Rosa Quintana, a quien le dijeron la necesidad urgente que tenían de que garantizase la continuidad de la riqueza de esta zona. Por lo tanto, esta noche queremos conocer cómo se encuentra la ría, queremos saber qué pasó en esa reunión, qué medidas se solicitan y cómo se puede mejorar toda esta situación. Y para hablar de todo esto nos acompaña esta noche, por un lado, Roberto Vázquez, quien fue patrón de la cofradía de Barallobre y ahora también mariscador, ambas cosas. Muy buenas noches. Buenas noches. También contamos con Jorge López, portavoz del colectivo de mariscadores preocupados por esta situación. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches. Y también contamos con Joan Ferreiro, más conocido como Cesio, biólogo de la cofradía. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ya conocen con quién vamos a contar esta noche, pero ya saben todos ustedes que también podrán contarnos qué es lo que opinan, pero será después de la publicidad. Ahora vamos a dar paso, vamos a conocerles un poquito mejor. Queremos saber cuánto tiempo lleva dedicándose al marisqueo, cuánto tiempo lleva en la cofradía y qué actividades realiza. Pues yo llevo desde el año 2003 ejerciendo de mariscador y bueno, desempleo más bien lo que es el este del marisqueo con la rañoa. Me dedico a la almeja babosa, más bien, y bueno, pues contarte que bueno, estamos muy perjudicados últimamente, desde ya hace varios años, que se vienen acarreando unas circunstancias debido a esas contaminaciones y muchas otras cosas, y pues estamos aquí pues para a ver si se puede ayudar un poquito y solucionar un poquito las cosas y que la gente pues nos escuche y nos apoye un poco. Jorge, por favor, cuéntanos cuántos años lleva, cuántas cofradías operan en la ría, además. Bueno, en la ría de Ferrol operan 3 cofradías. En el Banco Marisqueo de las Pías solamente opera la cofradía de Ferrol y la cofradía de Barallobre, y en la ría en general las 3, porque también hay zonas libres, y entonces tienen la zona de a pie de Mugardos, que es donde trabaja Mugardos, y nosotros nos repartimos en el resto de la ría. Para conocer un poquito mejor, para todas aquellas personas que estén un poco, pues desconozcan un poco esta labor, ¿qué diferentes tipos de actividades se pueden llevar a cabo en las cofradías? ¿Te refieres al tema de marisqueo? Sí. A ver, aquí nos dividimos en cuartas listas, que eso solamente tenemos el permes de marisqueo, que podemos trabajar tanto en el Banco de las Pías como en las zonas libres, y después están las terceras. Las terceras pues tienen, dependiendo del barco, pues a lo mejor 1, 2 o 3 artes. Entonces pueden intercambiar lo que es el marisqueo, por poner un ejemplo, la nasa de la anguila, la nasa del choco, etcétera. Tienen una variedad más grande que nosotros, que somos las cuartas. Las cuartas tenemos exactamente lo que es el marisqueo, no nos podemos quitar de ahí. O sea, si el marisqueo nos falla, para nosotros eso nos acabó. Cesio, el biólogo, bueno, ¿en qué quedamos? Te llamo Cesio, Joan, ¿con cuál? Como prefieras. Me comentabas que todo el mundo te conocía más como Cesio, Sí, ¿verdad? Pues sí. quedamos así, todos ustedes, para que lo sepan, es biólogo. ¿Cuál es su labor? ¿Qué es lo que hace? A ver, o meu traballo, igual que os outros dos compañeros que están nas outras das cofradías, facer control dos bancos marisqueiros, tanto a avaliación dos stocks que hai, como da súa captura nas cofradías. A partir de aí, o que se fai é elaborar os plans de explotación para o ano seguinte, en base aos datos obtidos, tanto de capturas como das mostraxes realizadas tanto a flote e a pé, así como tamén proxectos de regeneración e de recuperación de zonas danadas e calquer outro tipo de proxectos na millora de incremento das capturas e mellora económica dos mariscadores, dos socios das cofradías. Una vez conocida cuáles son las labores que hace cada uno de ellos, vamos a decir, como comentaba anteriormente, vamos a retroceder en el tiempo y vamos a ir viendo cómo han ido viviendo esta situación de la ría. Nos remontamos a 2005, cuando se prohibía esa extracción de marisco, por no contar en estas zonas con la clasificación exigida por la Unión Europea. Por su parte, el Ejecutivo Autonómico puso en marcha en el 2012 un sistema de reinstalación, como comentaba anteriormente, para tratar estos moluscos. Vamos a ir poco a poco. Roberto, por favor, cuéntenos cómo fue esa situación antes del 2012, cómo lo vivieron. Bueno, pues eso fue
la situación estaba mal, no se podía trabajar por el tema de zona C y todo eso, y pues inventaron un parche para que la gente pudiera trabajar en esas zonas, y se puso lo que viene siendo la batea, la zona de restauración. Eso pues perjudicó mucho, perjudicó tanto a los bancos como a los mariscadores, también a los pósitos, a las cofradías, porque las cofradías dejaron de ganar un dinero, un porcentaje que ya llevaban, pues lo tenían que coger. Entonces, al perderlo, pues una pérdida diaria de 600 euros o 500, depende del margen de marisco que trajeran. Y pues a nosotros nos repercutió porque nos mandaron a trabajar mucho tiempo en unas zonas, quitando el marisco de ahí, y ahora pues eso está acarreando todos los problemas que venimos reivindicando ahora mismo aquí. Se notó un importante descenso de la gente que trabajaba en ella, de las familias dedicadas. Sí, se notó un porcentaje muy grande, otros pues ahora solo se dedican a otras artes, o miran de pues ir a otras zonas que pueden quitar algo más, pero lo que es en el Banco de las Pías disminuyó el 100%. Pasamos unos años más, llegamos al 2012, se instaura el sistema de reinstalación. ¿Se perdía mucho marisco con este sistema? ¿En qué consistía exactamente y cómo se vivió? Pues se vivió una época que realmente no sabía cuál era nuestro futuro, porque en un principio nos instalaron unas bateas que nosotros no las conocíamos, no sabíamos cómo funcionaban, ni sabíamos realmente a qué punto llegaríamos con ellas. La primera vez que la instalaron, pues mandamos el marisco para allí y fue un desastre total. El marisco no se depuraba y hubo que deshacerse de ello. Las cofradías tuvieron que hacerse cargo casi totalmente del coste de pagar a los mariscadores. La reubicaron en otro sitio que entonces depuraba un poquito mejor. ¿Cuál era el problema? Que se empezó y hacían unos análisis todas las semanas para saber cuándo se quitaba. Las primeras veces que se fue resistando el marisco en la batea, llegó a tardar hasta 3 y 4 semanas en volver para las lonjas para poder venderlo. ¿Cuál era el problema? Que si mandabas 100 kilos, a lo mejor 48 te venían muertos. Entonces, la Xunta solamente se hacía cargo a partir del 10%. Entonces, todas esas pérdidas pues iban para los pósitos. Y nos podemos imaginar que con 5 o 6 jaulas, donde se estaba el marisco, en un día cada cofradía podía perder entre 500 y 1000 euros, dependiendo del precio. Todo por eso ese sistema. Claro, por eso ese sistema. Después se fue mejorando. Pero ¿cuál era el problema de todo esto? Que siempre trabajábamos las mismas zonas y fuimos trabajando la misma zona, la misma zona, la misma zona. Entonces llegó un momento que la ría dijo, basta, de aquí no podéis quitar más. Entonces es el problema a lo que hemos llegado hoy, que tenemos los fondos casi sin sustrato y zonas que ni siquiera se ve la semilla, esa semilla que veíamos antes en nuestro banco, porque nuestro banco era un banco pionero. Nosotros realmente, antiguamente, servíamos a todos los bancos de Galicia. Y hoy vamos a tener que depender nosotros de los bancos que están fuera de Ferrol para que nuestra ría vuelva a ser la que era. Me comentaba anteriormente que sí que antes del 2012 se notó un descenso de las familias que se dedicaban a esto. Con la llegada en el 2012 de este nuevo sistema, ¿qué supuso? ¿Aumentó el número de trabajadores? Realmente cuando se instaló la batea, éramos sobre unas 300 familias que vivíamos y trabajábamos solamente en el Banco de las Pías. A día de hoy, pues el mes pasado estuvimos calculando por día, las embarcaciones que había eran 20, 25, 30. Supongamos que en alguna van 2 personas, podrían ser 40 mariscadores, no había más. Es decir, toda la gente que falta hasta las 300 o se buscó otros trabajos, o se buscó otras artes, o dejó el mar. Datos nada halagüeños. Por otro lado, en este periodo que vamos pues desde el 2005 hasta el 2012, ¿cuál ha sido el estado, la situación de la ría? A ver, que hai unha cousa aquí que nos comentou. En 2006, a 1 de xaneiro de 2006, entra en vigor a normativa europea con respecto ás zonas C, que xa coñecía tanto o goberno español como a Xunta de Galicia que se iba a aplicar. Non se fixe absolutamente nada e a decembro de 2007 se chegou a situación esperpéntica de a Consellería dar a apertura dos bancos, chegar unha inspección de sanidade ás cofradías, pero este marisco onde ven? Das Pías. Pero temos autorización, sí, pero esa Consellería de Mar non somos sanidade, isto queda incautado e sanción ás cofradías. Unha sanción que tiveron que asumir tanto as cofradías de Ferrol como a de Barallobre, por unha apertura que era totalmente legal, pero unha situación que sabíamos que viña herdada de mirar para outro sitio. A partir de aí, o que se fixo foi movilizacións e se chegou a un acordo a finais de 2006 para aplicar o plan de dinamización marisqueira da ría de Ferrol a partir de 2007.
En principio se xestionou directamente te cofradías e consellería, logo entrou polo medio SEAGA, levouse bastante mal, houve bastantes problemas e realmente non se acometeron por parte de todo o mundo. Eu non quero botarlle tampouco a culpa toda aos mismos, aí todos fixemos cousas mal, e ao final o que tiña que converterse nun traballo de recuperación se converteu simplemente en un traballo de deixar facer, deixar pasar o tempo. Non se fixo absolutamente nada na recuperación da ría e se chega ao 2012. A situación cando se chega ao 2012 é de un deterioro grave dos bancos, non por non facer nada das cofradías, que aquí aí tamén quero dicir que nós non temos responsabilidade disso, sino porque viñamos dunha situación previa de uns escolleiras que non deixaban circular a agua, de vertidos continuados, que o que provocaron foi que grandes partes dos bancos marisqueiros, en concreto das pías, están a día de hoxe gravemente deteriorados. O que comentaba antes Jorge, a ano 1997 un tercio de toda a mexa da Bosa de Galiza saiu da ría de Ferrol. A día de hoxe non sobrepasamos o 20%, e o ano pasado, este ano vai ser ainda peor, tendo en conta a baixada de babosa en xeral, é dicir, que hai en toda Galicia, pero aquí moitísimo máis. Chegamos ao 2012, comeza a funcionar a batea, nun principio, como comentaron aquí os compañeros, foi un desastre. Ese 10% famoso non era tal porque ali aplicaban unhas fórmulas de maneira que ao final tiña que ser unha mortandade superior, de aí esas perdas económicas que supuxo a ruína real das cofradías, de ter graves problemas para poder pagar tanto os socios como os empregados e poder manter a actividade normal. E o problema máis grave, porque eso si fora só ese problema se teria todo solucionado, o problema máis grave é que os bancos están tan degradados que a día de hoxe os acometen en serio medidas de regeneración ou é dificilmente viable o marisqueo tal como estuvo funcionando até agora. Eso mismo, vamos a centrarnos a noviembre de 2017, se cumplían los parámetros de salubridad, si lo daban a conocer, el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia, es decir, el INTECMAR, firmaba el certificado de alta de la ría de Ferrol para el libre marisqueo prácticamente por todas las zonas de producción, salvo Almalata. Como comentaba anteriormente, pasaban de zona C a zona B. ¿Cómo cambió la situación? ¿Cambió? La situación cambió, pero claro, viene provocada desde atrás que nos mandan a trabajar mucho tiempo en los bancos, el marisco no crece, la semilla no la hay, y entonces pues nos está acarreando los problemas que estamos teniendo. Aparte de eso, está, como bien decía Cesio, la falta de sitios que ya no están produciendo nada, que son muy grandes ahora mismo, en comparancia hay más sitios que no están produciendo de los que están produciendo, entonces pues nos está añadiendo muchos problemas. ¿Se esperaban que llegara este anuncio, que por parte de Intecmar pasara este cambio de catalogación de zona C a zona B? Pues pienso que lo esperarían, nosotros lo teníamos asumido que iba a llegar en algún momento. Pero veíais que ese era el momento, ¿cómo lo aceptasteis? Porque pensemos eran plenas navidades. Bueno, lo aceptamos muy bien, podíamos vender al fresco, es normal, dejamos de esperar unas semanas para cobrar, el marisco sale todos los días, pues procuras tener un buen precio todos los días, pero siempre y cuando tengas un producto. Si te falta producto, si va escaseando al final, da igual que provengas en invierno, si no tienes para el resto del año. ¿Cómo fue entonces eso de pasar del marisco de una zona de reinstalación a fresco? Se notó, bueno, es verdad, como nos comentaba anteriormente, había menos producto, pero supongo que fue un paso bastante importante. Fue importante porque, bueno, empezó a funcionar la depuración, que eso realmente es lo que necesitábamos. No que fuera ahora, que fuera hace muchos años ya, porque todos los años había un presupuesto para que la ría de Ferrol se pusiera a funcionar la depuración y siempre por causas, unos para aquí, otros para allá, nunca llegaba. Y entonces para nosotros eso fue muy bueno. Que fue bueno también, que podamos vender en directo. Entonces tú coges tu producto y tú lo puedes vender. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que como siempre trabajamos en las mismas zonas, las tenemos, que voy a utilizar una palabra que no suena bien, pero bueno, casi esquilmadas, pero no por nuestra culpa, de los trabajadores. Sino porque era la zona de trabajo. Es la zona que ellos nos obligan a trabajar. Entonces, ¿cuál era el problema? Que trabajamos todos los días en el mismo sitio, y llegó un momento que no hay. Que no hay y aún encima no vemos. Ni caiga la semillita pequeñita que había, ni antes se solía ver un crecimiento, que es una zonita blanca que sale al lado de la almeja babosa por arriba, que demuestra que está creciendo. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos ni marisco, ni en el banco de marisqueo de las pías, ni en las zonas libres. O sea, que nosotros a día de hoy tenemos la ría de Ferrol sin marisco. Entonces ahora, ¿qué estamos haciendo? Parches. Ahora, por ejemplo, abrimos la japónica, que no la teníamos que abrir, la teníamos que dejar para Navidades, para poder ir
traer algo para casa. ¿Cuál es el problema? Que llevamos allí 12 días y ya casi la gente no hace el tope. ¿Quién es el que decide? ¿Quién decide si se va una, se coge otra? A ver, realmente las cofradías pues como que presentan un tipo de apertura, ¿no? Y después normalmente pues la Xunta es la que... Que les explico, a ver, hai un plan de explotación que falábamos antes, un plan de explotación que se elabora desde as cofradías, se fai unha reunión no mes, a finais de outubro, porque hai que presentalo antes do 1 de novembro entre as cofradías de Ferrol e Barallobre, se establecen os topes e períodos de captura. Que ocurre? Que ese plan de explotación tamén se pode ver sometido a variacións dependendo da situación real do banco, porque hai unha estimación que se fai en outubro para o ano seguinte. O que está ocurrindo agora mesmo, nos estamos facendo unhas reunións mensuais na delegación, de representantes das cofradías co biólogo de zona, e en función dos resultados do mes anterior e das estimacións que realizamos, pois establecen os topes. O que comentaba agora Jorge, de que a idea inicial era deixar a meixa xaponesa para máis adiante, continuar ca extracción da meixa babosa, pero son tan limitadas os recursos agora mesmo da meixa babosa que se seguir extraendo esta meixa é moi probable que para os meses de xullo e agosto, que é cando pode acadar algo de prezo, non ter suficiente como para poder levar algún ingreso, que hai que pensar nunha cousa. Máis do 50, moito máis do 50% dos ingresos que levan os mariscadores e mariscadoras a súa casa os extraen fundamentalmente en 3 meses, son xullo, agosto e decembro. O resto do ano, pois algúns meses se sobrevive e outros se vive, pero realmente máis da mitad se sacan eses meses. Por eso é complicado, e o que comentaba Jorge, e a situación é que se chega, porque están vendo que vai a chegar o verán e non dan recurso para poder vivir. Entón, non é o problema de hoxe. Hoxe estamos en xuño, está mal, pasou o mes de maio, estuvemos mal, pero claro, o problema é que eles están vendo, estamos vendo todos que vai chegar xullo e agosto, e de que viven? De que vivimos? Ese é o problema. O problema é que o que se ve vir. Entón, se están facendo aí unha especie de malabarismos, xogar un pouquiño con a meixa xaponesa aquí, a fina, movernos un pouco a ver se conseguimos que se manteña algo para cando chegue o verán, por ter uns ingresos decentes. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que se está viviendo por parte de los mariscadores ante esta situación? Como decía alguno, que se levanta para ir a trabajar y que se lo piensa antes de ir, porque ya no sabe a dónde ir. Entonces se sienten como que te da ganas de llorar, como que has perdido tu profesión, como que llegas a pensar en decir, tengo que abandonar. Agobio, ansiedad. Después ves que las cifras no dan. Echas cuentas y, yo por ejemplo te voy a hablar de hoy, hice 5 kilos, a 9 euros son 45. 45 por 20 días laborables son 900 euros. 200 de seguro, quítale la gasolina y después los impuestos que te meten, ¿qué te queda? 600, 500, 650 si tú quieres. No podemos subsistir. Entonces, claro, estamos llegando a un límite que la gente ya empieza a decir, o lo dejamos o intentamos solucionar esto de alguna manera, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos intentar? Por eso llegamos a esta situación ahora mismo de decir, tenemos que hacer algo. Juntarnos todos, los de la ría, y decidir tirar para adelante. La unión hace la fuerza. Sí. O eso pretendemos. Por eso pretendemos, y yo pienso que estando todos juntos y siendo todos unidos, porque al final trabajamos todos en el mismo sitio y todos somos compañeros. Con respecto al estado de la ría que comentábamos anteriormente, con esta decisión como biólogo de pasar de zona C a zona B, ¿se lo esperaba que llegara a ser en ese momento, que lo anunciaran en diciembre? ¿Veía la situación que estaba para que eso sei, porque ademais, lo que comenté antes, que o meu traballo, comentado os outros compañeros, que estamos na ría, obligación nosa tamén enviar periódicamente mostras a Intecmar. Mostras semanais de biotoxinas e mostras mensuais de microbioloxía. En concreto, desde que comeza a funcionar a depuración, o que fixemos foi mandar non mostras mensuais, sino mostras quincenais para acelerar o proceso de cambio. Nós xa sabíamos desde o mes de agosto que esas mostras estaban dando un resultado excelente, e sabíamos que era cuestión de tempo, non sabíamos cando. Nos foron anunciando que iba a ser en setembro, que iba a ser en outubro, logo aumentaron o período porque daban tamén as mostras que querían ter máis por se acaso, e finalmente a última semana de novembro foi cando se abriu. Entón, sí contábamos con eso. O problema, como se comentaba antes, que foi o que cambiou? Pois cambiou a xestión. É dicir, poder calcular
ordenar un pouco o traballo, porque o ingreso é no momento en que ti traes a cofradía, e non como era anteriormente coa batea, en que iba para a batea e volvía cando volvía, porque a veces volvían en unha semana, pero a veces volvían 3, ou a veces non volvía, e había que tiralo e indemnizaban, pero a indemnización era a meses. Teñen estado esperando máis de 3 meses para cobrar, e máis de 3 meses moitas veces, e chegaron unha vez, creo que hasta cerca de 6, para cobrar o marisco perdido nunha batea que morreu. Claro, con esos ingresos que comentaba Jorge ahora, que son moi baixos, e ainda por riba tens que esperar a cobrar 200 ou 300 euros 3 ou 4 meses, pois era unha situación a veces límite. Entón, agora que permite? Permite unha xestión máis regular, porque sabes o que podes extraer, ti estás vendo que está entrando e podes extraer de outra maneira. Pero aparte deso, non hai ninguna outra cosa máis. Simplemente a poder vender en fresco. O que estea depurado non quere decir que vai haber máis marisco, simplemente quere decir que podes vender en fresco, única exclusivamente. También hablaban de esa depuración, aún falta la malata, como decía. Feijóo anunciaba que se destinará una partida de 7,5 millones, ayudará a la situación de la malata. Esa depuración, como me decías, no hace que la situación, que haya más moluscos, sino que mejora la calidad del agua. Pero después, posteriormente, os preguntaré eso, ¿qué es la situación? ¿Cómo está por debajo del agua? ¿Cómo está esa tierra para poder llevar a cabo? Quería preguntarte, ¿cuándo comenzó el momento de decidir juntarse todas las cofradías? ¿Cuál fue el punto que dijo, esto es necesario unirnos todos y poder llegar a un acuerdo? Se lleva mucho tiempo intentando hacer las cosas, pero por diversas circunstancias, pues nunca llegábamos al punto de estar todos juntos. Pero claro, ahora empezamos a llegar que la gente no se lleva el sueldo a casa. No solamente uno, sino todos. Y cada vez menos gente trabajando, menos gente. Entonces, claro, llegamos a un momento que ya decidimos, o tomamos una decisión de juntarnos realmente y hacer algo, o nos tenemos que empezar a marchar ya todos. Y entonces, eso fue el punto fatídico de decir, empezamos ya. ¿Cuál es el problema? Que la gente, aunque hagamos intentemos hacer bien los trabajos que tenemos programados y eso, vamos a tener también un año muy malo. No es cuestión de decir, lo vamos a intentar arreglar ahora en 1, 2 o 3 meses o intentar poner esto a funcionar, pero el problema es que todo esto necesita un tiempo, mínimo un año o año y medio, para poder, si tenemos suerte, que las cosas salgan bien. Entonces por eso fue la cosa de decir, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, vamos a juntarnos y vamos a luchar, porque eso es lo nuestro. Aparte, esto tiene una cosa de bueno, que si nosotros logramos que esto se ponga a funcionar, es bueno para nosotros y para otra gente que pueda también venir a trabajar con nosotros, y aparte para otra gente que trabaje indirectamente con nuestros recursos. De hecho, anteriormente en las cámaras nos comentabais que estáis intentando hablar con la gente para llegar a financiar, ayudar, a poder llegar entre todos a conseguir esos fines que buscáis. Bueno, aquí el compañero, que sé que más sabe, eso te puede explicar un poquito mejor, porque es que está... A ver, decidimos entre todos intentar juntarnos con las empresas que rodean la ría. A ver, para que primero para que nos conozcan, y nosotros también a ellos, y para que seamos como un equipo general. No que seamos como empresas desconocidas. Si todos trabajamos en el mismo sitio, pues vamos a intentar conocernos, a saber pues, si se va a hacer una obra, pues intentar que la obra nos perjudique lo menos a nosotros y también a ellos al mismo tiempo, y al mismo tiempo solicitar, ¿cómo te voy a explicar yo? Pues un apoyo. Las empresas que puedan apoyarnos, porque nosotros ahora mismo tenemos unas necesidades muy grandes, hemos conseguido algunas promesas, pero nos faltan otras cosas. Entonces intentamos, a través de las reuniones con todas las empresas que bordean la ría, intentar también una pequeña como ayuda de ellos. Y estamos intentándolo, hemos ya hablado con algunos, de momento parece que va la cosa por buen camino y lo vamos a seguir intentando. Posteriormente, ese empeoramiento del que hablan de las rías, queremos conocer, ahora sí ha llegado el momento de esos principales problemas con los que se cuentan. Hablan por un lado que hay bancos marisqueros que se han perdido. Sí, hay muchos bancos que no producen nada, tienen a lo mejor algo de... aún se pueden salvar algunos, pero una gran mayoría no tienen salvación. ¿Cuáles son los que están peor? Los que están peor, pues mira, hay una zona que va entre la zona del Puntal y la escollera de las Pías, que no produce nada. Hay otro cacho en la zona de la Gandra, que no produce nada. Bueno, hay algún cacho más por la zona de Perlío y otras zonas que tampoco producen nada de nada. Y pues eso es una zona, si las sumas todas, es otro tanto como lo que produce. Mira, aí te decía unha cousa, que hai un problema grave
é como, bueno, o Banco das Pías é o reservorio de toda a ría, non? É o que produce a semente para toda a ría. Se o Banco das Pías se constipa, en este caso está constipado, non? Está enfermo, Bastante. as consecuencias apagan o resto dos bancos. É dicir, o libre marisqueo, cando falan eles de libre marisqueo, son bancos pequenos, moitos bancos pequenos por toda a ría, que eles teñen unha capacidade de recuperación pequena, porque son bancos moi pequenos, o sustrato non todos moi ben, pero que se surten fundamentalmente de que hai sempre unha masa moi grande de ameixa babosa na ría, ameixa babosa de soba, e iso vai producir que haxa semente en todos e cada un deles. Como a extracción nos bancos marisqueiros do libre marisqueo é continuada desde o ano 2006, por unha cousa estrambótica da Consellería, desde decembro de 2006 me refiro, que é o que ocorre? Pois que a faltar esa gran masa que sempre hubo no Banco das Pías, o que ocorre é que a recuperación deses bancos é difícil e en algúns casos prácticamente imposible. Por iso que se están barallando as posibilidades de botar semente, porque ao faltar a semente natural haberá que botar semente artificial. Se a extracción fora regulada de outra maneira, regulada con períodos de peche e aperturas máis prolongados, como é en calquera outra ría, excepto a ría de Ferrol, pois probablemente os bancos non estuveran na situación actual. Entón, comentaba antes Jorge, de verdad, Roberto, todas esas zonas que están mal, que eso están, non é que estén degradadas, están mortas, pero a maior parte do libre marisqueo hoxe está en mínimos, cando non a cero. Están prácticamente, e os datos o corroboran, en que non hai extracción e nos facemos as mostraxes e non aparece recurso, non se ven ameixas pequenas. O único que se encontra en abundancia é o reloj. O reloj, como está prohibida a súa extracción desde abril de 2006, ese sí, se prolifera e non hai problema. O que causa un grave problema demais, porque come o que non come os demais, entón lle queda menos. Antes me vas a decir lo de, posteriormente preguntaré lo de las citas, los datos sobre la almeja, pero en este caso primero me gustaría preguntarte sobre esas necesidades mínimas que reclamáis. ¿En qué consisten exactamente? A ver, tenemos que darnos cuenta que de los dos bancos, voy a hablar del Banco de las Pías, allí teníamos 1,5 millones de metros cuadrados útiles para el trabajo. Sí. Antes. A día de hoy tenemos 500.000 solo. Entonces, ¿qué necesitamos? En las zonas que dijo mi compañero Roberto, pues necesitamos regenerarlas. ¿Cuál es el problema? Que en unos sitios hay lodos. Hay lodos a lo mejor de metro y medio. Esos lodos hay que extraerlos para afuera y quitarlos. Hay otras zonas que a lo mejor intentando pues, hacer arados se podría lograr algo. ¿Cuál es el problema? El problema son las colleras que tenemos en el Puente de las Pías, que nos hacen como una tapa, entonces los lodos nos acumulan. ¿Qué sería lo idóneo para nosotros? Que las escolleras desaparecieran y que se hiciera un puente de lado a lado. Entonces habría pasos de corrientes y habría mucha más limpieza. Tenemos que darnos cuenta que llevan muchos años la ría sin depurar y todo está en el fondo del mar. No es porque hayan cambiado de zona C a zona B que al día siguiente va a estar todo bonito. Eso es mentira, totalmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos los fondos muy mal. Entonces, lo que necesitábamos era eso. Quitar los lodos. Lo del puente sería lo fenomenal. Para empezar, esta técnica de quitar los lodos, ¿qué conllevaría? Requiere mucho tiempo, es muy problemática, requiere pues bastantes medios para poder... Requiere primeiro antes facer outras cousas, comentaba Jorge. A ver, como él comentaba, hai zonas onde hai unha capa moi pequeniña, de pode ver 20 centímetros ou menos de lodos acumulados, que eso con un simple arado, un arado non de un día, sino prolongado durante 1 ou 2 anos, un par de veces só en primavera e outono, se poderían recuperar. Hai outras zonas onde hai unha capa de lodos tan grande que non é posible facer nada, porque se bota area nesa zona se vai perder, arar os lodos non ten sentido. Entón, que é o que teño que facer? Primeiro, quitalos, pero para quitalos teño que eliminar a causa que provoca que se acumulen, porque non ten sentido ninguno. Se os quito, pero siguen as escolleras aí, dentro de 5, 10, 20 anos vamos a volver á mesma situación. Entón, nós o que queremos é facer cousas, esas cousas custan diñeiro, o que non queremos é tiralo, o que queremos é que se efectivice o uso do diñeiro. Entonces, aumentar, bueno, o que queremos é que a agua circule libremente. Como? Pois, evidentemente, se houbera unha ponte de lado a lado, pois sería moito mellor. Eso non o podemos acometer nós, nin siquiera a Consellería do Mar, nin siquiera o Goberno galego, se teria que asumir o fomento. Que provocaría eso? Pois provocaría a millora das condicións da ría, non só para o marisqueo, sino para todo o mundo.
É unha obra inviable? Non, é unha obra cara, sí. Agora, a longo prazo se amortizaría. Se amortizaría. Entón, que problema ten os lodos? Bueno, pues os lodos hai diferentes métodos de extracción. Algúns moi baratos e moi perigosos e outros máis caros e máis efectivos. Cuéntenos un poquito por encima de esas opciones. A ver, eu podo comentar, por exemplo, diante da cofradía de Barallobre colocaron un pantalán, a miña sorpresa cando fan o pantalán é que teñen que dragar para poder colocar ali, e un día me di, mira que draga está tirando, como está tirando, vou ali, vexo que hai unha draga pequena que saca o fango do fondo e avanza 200, cando enche todo, avanza 200 metros e vacía todo, e volve outra vez. Entón chama a Portos de Galicia, e que pasa? Me dice, no, logo ven outra draga máis grande e quita o que botou aí e o leva para fora. E por que non trae esa draga máis grande? Xa que dice, no, que ahora non dispoñemos dese barco. Dixe, bueno, pues esperar un par de semanas e facelo ben. A iso que me refiro, que métodos baratos, pero con perigo. Como? Se pode facer de outra maneira? Hai métodos de succión, hai outros métodos que se poden aplicar que evitarían que eses lodos se desperdigaran e contaminar outras zonas. Más caros, entiendo. Máis caros, pero máis efectivos. Pero se o que queremos é recuperar a zona, teremos que aplicar a metodoloxía adecuada para esa zona, non a máis barata, sino a adecuada. Aí, neses lodos, haberá de todo, pero fundamentalmente, nas zonas a que non nos referimos, son zonas onde, basicamente, o que hai é materia orgánica, porque son zonas que foron colmatadas de lodos provenientes de os vertidos de aguas residuais sin depurar. Non estamos falando de dragar zonas ao redor de instalacións como Navantia ou zonas militares que, por certo, si se dragan, esas si se dragan periódicamente porque teñen que facilitar o atraque dos barcos, pero esos mismos que dragan esas zonas din, no, é que non se pode dragar porque é moi perigoso. No, o que é perigoso é o que están facendo eles e o fan periódicamente, lóxicamente para manter a súa actividade industrial, pero mira, que nós necesitamos para manter a nosa actividade e non só para eso, sino para mellorar as condicións da ría, condicións medioambientais e condicións de salubridade, necesitamos facer eso. E son bastante menos perigosos que os que dragan habitualmente, pero hai que facer unha inversión e tomar en serio. Volvo a repetir, é unha cousa que sobrepasa con moito ao que a Consellería do Mar e ao goberno autonómico. Ahora, tamén ten a obligación de defender os intereses de Ferrol e defender os intereses de Galicia, polo tanto, de defender de todos os veciños, non só os mariscadores, e presionar ao Goberno Central para que esas obras se executen. Jorge, me estaba comentando esos lodos posteriormente, ¿qué es lo que más se necesitaría hacer? Después, el tema de la limpieza del mejillón. Como recordamos, tenemos lo del Discovery Enterprise aún en el fondo. Esos son cascallos, trozos de carretera, tubos. Entonces, ¿eso qué hace? El mejillón se va pegando, va criando y va aumentando los mantos. Entonces, ¿qué hace? Los mantos se dividen para fuera del puente y van cogiendo el banco marisqueo. Ahora, ¿qué notamos? Notamos que el mejillón como que está muerto y tenemos una capa entre 60 y 70 centímetros de cáscara de mejillón. Entonces, ¿qué hace eso? Nos ahoga el marisco. Entonces nos damos cuenta que a 50 metros de las cepas del puente no tenemos ningún marisco. Entre el mejillón que está allí en el medio, debajo mismo, en las carreteras, y separado todo ese cascallo, que tiene una capita grande, pues nos mata el marisco. Entonces eso teníamos que limpiarlo, pero limpiarlo bien, es decir, de un lado a otro. No limpiar, por ejemplo, como se hacía antes, de la segunda a la cuarta, y la cuarta y la sexta queda para otro año. No, porque entonces, cuando volvamos otra vez, vamos a tener la otra parte también llena. Entonces eso sería lo principal. Y después, especies depredadoras, que también tenemos, también intentarlas quitar, y buscar la manera. En este caso hablamos de las estrellas. Sí, de estrellas y bueno, y otras cosas otros depredadores que pueda haber. Y después mirar la manera de hacer arados, echar arena por las zonas que después de hacer una inmersión que se pueda ver cuáles son las zonas adecuadas, y después también necesitaría también semilla. ¿Qué sucede con esto de la semilla? La semilla, a día de hoy, por la propuesta que nos hicieron, tienen un problema desde la Comunidad Europea, que se les niega a la Consellería a que no la financien, no la den. Entonces, el problema que tenemos nosotros a día de hoy es que la semilla que tengamos que comprar a partir de ahora va a ser bajo nuestra responsabilidad, de las cofradías. Las cofradías no pueden hacerse cargo a día de hoy de comprar, porque 1 millón de piezas, que está entre 12 y 15 milímetros, vale sobre 18.000 euros. Y nosotros a día de hoy necesitaríamos, para que las cosas fueran bien, pues sobre 8.000 para el Banco de las Pías y otros 8.000 para las zonas libres.
para que las cosas fueran bien dentro de eso. Entonces, eso es mucho dinero. Entonces, por eso, lo que te comentaba antes, que estamos intentando hablar con determinadas empresas, determinadas entidades, para que nos puedan echar una mano a la regeneración de la ría, que al mismo tiempo que nos viene bien a nosotros, también les viene bien a los demás. Necesaria esa regeneración, ¿verdad? Y llevar a cabo todas esas medidas. Necesaria y acometerlas lo mejor posible, sin que afecte a nadie ni nada, pero actuar sobre ello y que se haga bien el trabajo. Pues ya ven cómo está la situación de la ría. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero a la vuelta volvemos y vamos a preguntarles especialmente por la almeja babosa. Ahora, a la vuelta.